Hoy vamos a contar la historia completa, con cifras del INE, con datos reales, sin adornos. Esto es Voces Clips. Bienvenidos. El bipartidismo que gobernó México. Para entender lo que está pasando hoy, necesitamos regresar al momento en que todo empezó. Durante 71 años, ininterrumpidamente desde 1929 al 2000, México fue gobernado por un solo partido, el PRI, entonces conocido como Partido Nacional Revolucionario. Fue el régimen de partido único más largo de la historia moderna de América Latina. Escucha, de América Latina. El PRI no solo ganaba elecciones, las organizaba, las administraba, las decidía de antemano, controlaba sindicatos, medios de comunicación, alcaldías, congresos, tribunales. Era el Estado y el Estado era el PRI. Entonces llegó el año 2000 y México amaneció distinto. El 2 de julio de ese año, Vicente Fox del Partido Acción Nacional derrotó al candidato priista Francisco Labastida con el 43% de los votos contra apenas el 37% del partido que había dominado México durante décadas. 71 años de hegemonía terminaron en una noche. Y aquí empezó algo curioso. En lugar de ser una democracia plural, vibrante, naciente, México construyó un bipartidismo de facto, una alianza entre el PRI que había salido y el PAN que había llegado. Durante casi 2 décadas, el PRI y el PAN se alternaron el poder presidencial. Fox ganó en 2000, Calderón ganó en 2006, Peña Nieto le devolvió la presidencia al PRI en 2012. Entre los dos partidos concentraban, escúchalo bien, más del 70% del voto presidencial. Prácticamente la totalidad de las gobernaturas y la mayoría de los congresos locales. Eran el sistema y el sistema les funcionó muy bien, solo a ellos, hasta que dejó de funcionar para los mexicanos. Vamos con los números porque los números nunca mienten. Hablemos primero del PRI. En militancia registrada ante el Instituto Nacional Electoral, en 2018 el PRI reportó más de 6 millones de militantes, pero, y esto es clave, en 2019 el propio partido reconoció ante el INE que casi 5 millones y medio de estos registros eran irregulares. Personas fallecidas, duplicados, afiliaciones forzadas. El padrón real confirmado era de 1.159.000 afiliados. El PRI había inflado su padrón de militantes en casi 500%. En la verificación del INE de agosto de 2023, el PRI tenía 1.411.000 militantes reconocidos. Para comparar, en sus mejores épocas, llegó a 10 millones reales, un 10% del padrón electoral actual. Solo para dimensionarlo, hoy Morena tiene 12 millones de afiliados. Y eso es ya serlo uno de los 10 partidos con más militantes en el mundo. Ahora las gobernaturas. Y siéntate porque esto es devastador. En el año 2000, cuando perdió la presidencia, el PRI aún gobernaba 21 estados de la República. En 2006 controlaba 17. En 2012 subió a 19 con el regreso de Enrique Peña Nieto. Miles de personas salieron ayer a las calles a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación. ¡Gracias a ti! ¡Está presidente! En 2018, con la llegada de López Obrador, mantenía 12 gobernaturas. Y en 2024, solo dos gobernaturas, Coahuila y Durango. En 6 años, bajo la presidencia de Alejandro Moreno Alito, el PRI perdió 17 gobernaturas, incluyendo el bastión más importante priista, la joya de la corona, el Estado de México. El bastión que tenía 94 años consecutivos en manos tricolores. En votos presidenciales, el panorama no es mejor. En 2012, el PRI obtuvo para diputados casi 15 millones de votos. En 2018, 9.300.000 en la presidencial. En 2021, 8.700.000 en la elección intermedia. ¿Ves cómo va bajando? Y espérate al 2024. Porque en 2024 obtuvo 5.736.000 votos. 10 millones de votos perdidos en 12 años. Y el PAN, en 2000 Fox ganó la presidencia de México con 15.9 millones de votos. En 2006 Calderón obtuvo 15 millones de votos, 900.000 votos perdidos de 2000 a 2006. En 2012 Josefina Vázquez Mota cayó a 12.4 millones de votos. En 2018 Ricardo Anaya en coalición obtuvo 12 millones. En 2024 Xochitl
Xochitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD juntos, obtuvo 16.5 millones de votos totales de la coalición. Pero el PAN solo de esos votos representó alrededor de 9 millones. La menor cantidad de votos del partido en lo que va del siglo. En militantes registrados ante el INE, el PAN no se queda atrás. Para mal, en 2023 tenía apenas 277,000 militantes. Y ojo con esto, el mínimo legal para no perder su registro es 256,000. El margen de diferencia es de 21,000 personas. Vamos, este video tendrá más vistas, más comentarios, más personas que lo verán que la diferencia que hay entre la vida y la muerte del registro del Partido Acción Nacional. En 2026 el PAN subió a 375,000 gracias a una campaña de reclutamiento intensivo. Pero la advertencia es clara. El segundo partido histórico de México, el partido que prometió acabar con el PRI, está en riesgo real de perder su registro en la próxima verificación de 2026. Y en gobernaturas, el PAN pasó de 11 estados en 2018 a 4 en 2024. El PRI, el PAN y el PRD juntos pasaron de gobernar 30 estados en 2017 a solo 7 en 2024. 23 gobernaturas perdidas en 6 años. ¿Ven cómo están a punto de desaparecer? Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decía que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia. ¿Qué detonó esta debacle enorme? Los números cuentan el resultado, pero ¿qué causó el desplome? Porque esto no fue un accidente, no fue un error, fueron 4 causas importantes. El PRI recibió 500 millones de pesos por lo menos procedentes de petróleos mexicanos en el mes de junio del año 2000. El PAN recibió una cantidad no determinada aún procedente de sociedades mercantiles nacionales y extranjeras cuyos aportes a los partidos están prohibidos terminantemente por la legislación. El caso Pemex Gate. En mayo de 2013, los lectores de la revista Hola encontraron un reportaje que la publicación calificó como excepcional e histórico, que acompañaban una entrevista con la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Una investigación de varios meses confirmó que la residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto. La residencia, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo IGA. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. La primera es el agotamiento de la corrupción como modelo de gobierno. El PRI construyó su poder sobre una red de lealtades, de clientelismo y de dinero público. Eso funcionó durante décadas. Pero en el siglo XXI, con redes sociales, con periodismo de investigación e independiente y con ciudadanos más informados y exigentes, ese modelo se volvió insostenible. El escándalo del Pemex Gate en 2000 con Fox, que fueron los desvíos de fondos del sindicato petrolero a la campaña de la Bastida, la Casa Blanca de Peña Nieto en 2014, el Odebrecht
Odebrecht, la estafa maestra, cada escándalo era una grieta en la estructura del partido que dominó México durante décadas. La segunda causa fue la guerra contra el narco de Felipe Calderón del PAN, pues tomó la decisión más costosa de la historia reciente: declarar una guerra al narcotráfico en 2006 sin una estrategia clara de seguridad pública. El resultado, devastador. Más de 100,000 muertos en su sexenio, una crisis humanitaria sin precedentes y el inicio de la fractura de legitimidad del PAN que nunca logró repararse. Hay quienes me preguntan si voy a responder a las agresiones de nuestros adversarios. La respuesta es no, y por una muy poderosa razón. Las agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La tercera causa fue el regreso fallido de Enrique Peña Nieto. En 2012, el PRI prometió reinventarse, volver más fuerte que nunca. Llegó Enrique Peña Nieto con imagen moderna, con el Pacto por México, con el discurso de la reforma del Estado. Pero los escándalos lo alcanzaron rápidamente. La Casa Blanca, las reformas estructurales que no prometían beneficios a la población y a los ciudadanos en general. Y, en 2014, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El caso que fracturó definitivamente la confianza en el gobierno priista. ¡Gracias a ti! ¡Acá, presidente! Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles, solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga, que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes, y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. La cuarta causa fue que la izquierda finalmente se articuló. En 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a su tercer intento presidencial, con una organización mucho más sólida, con Morena consolidada como partido político y con un mensaje que resonó con millones: la promesa de acabar con un sistema que los había excluido durante décadas, de acabar con la corrupción, que todos estábamos en contra de ella. El resultado, 30 millones de votos. Un triunfo histórico. Solo para que te des una idea, fue el mayor margen de victoria en la historia democrática de México. 2018 no fue solo una elección perdida para el PRI y el PAN. Fue el momento en que los mexicanos les dijeron: yo ya no te creo. Y aquí llegamos al punto más importante del episodio. Y es que el momento que, en mi opinión, marcó el certificado de defunción del bipartidismo mexicano. En 2020, el PRI, el PAN y el PRD decidieron unirse. Primero lo hicieron en Baja California, luego de manera formal, como la Alianza Va por México. Tres partidos que habían sido rivales durante décadas, que se habían definido uno al otro como adversarios ideológicos, que se decían que fueron creados para destruir al otro. Ellos decidieron ir juntos a las urnas. La gran noticia que hoy damos es que con este trascendente acuerdo, en el 2023 ganaremos Coahuila y ganaremos el Estado de México. Y en el 2024 ganaremos la presidencia de la República, la capital del país y el resto de gubernaturas. Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas. Y López Obrador no tardó en celebrarlo. No deja de ser un timbre de orgullo, dijo AMLO en 2020, al haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que eran el PRIAN. Todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte. Lo que AMLO llevaba años repitiendo como crítica política se convirtió en una realidad tangible. Pasó de ser un concepto polémico o un concepto conspiranoico a ser un hecho, una realidad electoral. Que ustedes han simulado ser opositores y que esto ha impedido de que la democracia avance en nuestro país. Y este es el fondo del asunto. Yo sostengo de que hay dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. El PRIAN, por un lado,
y el PRD por el otro. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Para estos dos partidos, los datos fueron contundentes. En 2021, la alianza tuvo un resultado mixto, hay que decirlo. Primero, lograron quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro. Fue el único triunfo relevante que tuvieron. Pero, en 2024, llegó la factura real. En marzo de 2026, el vocero del PAN, Jorge Triana, reveló los resultados de un análisis interno del PAN. Aproximadamente la mitad de los votantes potenciales del partido decidieron no votar por el Partido Acción Nacional en 2024. Y esto debido a su alianza con el PRI. ¿Ven qué importante era esta alianza? Para mal, para ellos. El cliente manda, la ciudadanía manda. Y así lo dijo el vocero del PAN, Triana, al anunciar que su partido no renovará coalición con el PRI. Los resultados fueron lapidarios. Y es que lo fueron. Pues estamos en un proceso de ajuste, en un proceso de reacomodo, en un proceso de reflexión, pues después de los malos resultados, pésimos resultados que tuvimos en la última elección. Corresponde a nosotros los panistas, a través de nuestros órganos internos, llevar a cabo este trabajo para ver cómo nos reacomodamos y volver a ser competitivos. Nosotros pensamos que no se trata de un relevo más en la dirigencia, el que vamos a tener en el mes de septiembre, claro, sino que se está debatiendo algo mucho más profundo y es el futuro del partido y, si me apuras, de la oposición. La ciudadanía nos retiró su confianza, tan es así que decidieron, imagínate nada más, regresar que gobernar el PRI. Entonces esto que estamos viviendo no es nuevo, es la continuidad del mal manejo que se le dio al partido en el año 2018. Piensen en eso un solo momento. Un partido que en 2024 llevó candidata presidencial con el partido que dijo destruir, es decir, con el PRI, reconoce que esa decisión le costó la mitad de su base electoral. No es una estimación especulativa, es el análisis oficial del propio Partido Acción Nacional. ¿Por qué pasó esto? Porque el PAN tiene una identidad doctrinal muy marcada. Es un partido de centro derecha fundado en 1939 como oposición moral al autoritarismo del PRI. Su razón de existir fue ser la alternativa anticorrupción, o así lo decían, la democracia frente al partido de Estado que era el PRI. Cuando se alió con ese mismo partido al que se opuso durante décadas, los propios votantes sintieron que la identidad del PAN había desaparecido o que siempre los habían engañado. Y el PRI, por su parte, tampoco salió ganando. Quedó en cuarto lugar en la elección presidencial de 2024, con apenas 9.5% de los votos. El peor resultado en su historia. El partido que gobernó México durante décadas está en el cuarto lugar y a punto de desaparecer. La alianza que se pensó como estrategia de supervivencia terminó acelerando el declive de ambos. Y el tema es qué escenarios vemos, porque se ven devastadores para la oposición mexicana. ¿Qué sigue? ¿Hay alguna posibilidad de que el PRI o el PAN se recuperen? ¿Ustedes disfrutarían de un PRI y un PAN sólido electoralmente? ¿O estamos presenciando el final definitivo del bipartidismo mexicano? El cierre de la primera etapa de la historia democrática mexicana. Hay tres escenarios posibles y ninguno es sencillo. Primero es la refundación. El PAN ya comenzó este camino. Está abriendo sus candidaturas a ciudadanos no militantes. Sorpresa. Priorizando perfiles con alta rentabilidad electoral y trayectorias limpias, o así lo dicen ellos. En palabras de Jorge Romero, su dirigente nacional, quieren recuperar la doctrina panista sin el lastre de las alianzas fallidas, es decir, el PRI. ¿Puede funcionar? La verdad es que es poco probable, porque el tiempo juega en su contra. El proceso electoral de 2027 ya está encima y construir una identidad electoral lleva años, no meses. Además, que no solo es construir, es reconstruir todo aquello que tiene de desconfianza a la ciudadanía mexicana en contra del PAN. El escenario 2 es la extinción por irrelevancia. El PRI ya llegó a este punto con el PRD como precedente histórico. Pon mucha atención, el PRD, que fue la tercera fuerza en México durante décadas, obtuvo apenas 1.449.000 votos en 2024. 1.449.000 votos en 2024. Eso lo hizo perder su registro como partido nacional. El PRI podría seguir el mismo camino si no logra superar el mínimo de militantes en la verificación de 2026. Y hay un dato que hay que poner sobre la mesa. El PRI ya no controla recursos públicos, como lo hacía en sus años de alto poder. En 2027 sus gobernadores manejaban casi $1 billón en presupuesto estatal. Hoy, con solo 2 estados, esa cifra se redujo dramáticamente. Sin recursos, sin estructuras, sin militancia real, ¿qué queda? Sin todas las formas de hacer política al estilo priista, al estilo
modelo de la corrupción. ¿Y el verdadero beneficiario de la debacle del PRI y el PAN? ¿Quién es? Porque no creo que sea Morena. En realidad podrían ser incluso sus aliados de Morena. Y es que, si mal no recuerdan, el PT y el Partido Verde Ecologista de México han sido partidos históricamente, o bueno, al menos desde hace 2 elecciones, aliados de Morena. Sin embargo, hasta la votación del Plan B en la reforma electoral, esto parece haberse caído. Estamos viendo el nacimiento de una oposición desde la alianza Juntos Haremos Historia. Una oposición que promete ser el PT y el Verde. Eso déjamelo en los comentarios. México está en una plena reconfiguración y lo que estamos viendo no es solo la crisis de 2 partidos, es la crisis de un modelo político que fue diseñado para administrar el poder entre élites, mientras la mayoría de los mexicanos vivían en la periferia de las decisiones o simplemente no había decisiones para ellos. La pregunta que queda en el aire es esta: ¿la democracia mexicana se está consolidando o simplemente se está reconfigurando? ¿Morena y sus aliados construirán algo distinto o se fragmentarán y a partir de ahí crearán una nueva oposición mexicana? Esa es una historia que está todavía escribiéndose y que pronto seguramente la tendremos aquí. Ayer lo comenté, ya depende de cada legislador y legisladora. Yo me siento muy satisfecha de haber enviado la iniciativa. Cumplo con un compromiso que hice con el pueblo. Lo hice en campaña, lo hice en el Zócalo de la Ciudad de México con los 100 puntos. Recojo lo principal, que es esta solicitud ciudadana sobre 2 temas esenciales, que son los recursos económicos y el que todos los legisladores sean electos, aun cuando representen proporcionalmente a su partido. Y pues ya depende de los legisladores cómo van a votar. Recapitulemos lo que vimos hoy. El PRI pasó de 71 años de poder a gobernar apenas 2 estados, de 6 millones de militantes reportados a 1.400.000 reales, de 15 millones de votos en elecciones presidenciales a 5.7 millones en 2024. El PAN no se quedó atrás, perdió la mitad de sus votantes en una sola elección, reconoció que la causa fue la alianza con el PRI y hoy intenta reinventarse contra el reloj y no perder su registro por el número de militantes. La alianza que AMLO llamó PRIAN y que durante años fue descartada como exageración, terminó siendo el movimiento que selló el destino de ambos partidos. Le dieron la razón a quien lo señaló y la ciudadanía les pasó una factura y muy alta. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que el PRI y el PAN pueden recuperarse? ¿Deberían recuperarse? ¿O lo que estamos viendo es el principio del fin de una era política democrática? ¿El PT y el Verde podrían ser una buena oposición para México o terminaría siendo el mismo camino? Déjame tu opinión en los comentarios y si este análisis te sirvió, te pareció útil, coméntalo, compártelo, dale like para mantenernos siempre informados. Mi nombre es Alejandro Helguera y esto fue Voces Clips. Nos vemos pronto.